Eso, vamos, Vicente, que tú comandas, adelante. Vicente, puedes hablar. Bueno. Hola, sí, Vicente. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Vicente Caballero Pajares. Soy el director general de Planificación, Formación y Calidad Social y Sociosanitaria de la Consejería de Sanidad de la Junta de Extremadura y os doy la bienvenida a esta primera webinar que realiza la Consejería de Sanidad y cuenta como unidades de apoyo el Servicio Extremeño de Salud, Fundesalud y la Escuela de Ciencias de la Salud y la Atención Sociosanitaria. Esta es una herramienta adaptada a los nuevos tiempos que nos ha tocado jugar y vamos a intentar de forma periódica calendarizar actividades que sean del máximo interés para vosotros. Quiero también agradecer a los laboratorios Ferrer su patrocinio no condicionado que colabora con esta actividad y quiero aprovechar esta oportunidad para lanzar un recuerdo a aquellos enfermos y fallecidos por COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como a aquellos sanitarios, compañeros infectados y un recuerdo muy emocionado para nuestro compañero y amigo don Sebastián Traba Hernández, que recientemente falleció en el Hospital San Pedro de Alcántara, víctima por el maldito COVID-19. Quiero presentarles a Jonathan Gómez Raja. Él es el coordinador científico de Fundesalud y va a ser el organizador de esta webinar. Él será el moderador y le doy paso a Jonathan Gómez. Hola, buenas tardes. Gracias, Vicente. Bueno, ante todo, buenas a todos los que estáis ahora aquí en el webinar. En primer lugar, agradeceros a todos vuestra asistencia. Ahora me vais a ver a mí ahí. Os pido un poco comprensión porque, como bien ha dicho Vicente, es el primer webinar que hacemos y bueno, supongo que de lo primero se aprende y nada, esperemos que os guste. Estamos muy agradecidos del interés que ha suscitado este tipo de webinar, que como sabéis vamos a tratar el COVID-19 y el riesgo cardiovascular y que tendremos a dos ponentes de lujo, que son el doctor Francisco Carramiñana Barrera y el doctor Daniel Fernández Vergés. Bueno, como sabéis, entre Vicente y yo llevaremos un poco la moderación del webinar y solo para introduciros brevemente en el webinar tendrá una duración de 1 hora, aproximadamente 1 hora y cuarto. Como sabéis, está destinado a los profesionales sanitarios del Sistema Sanitario Público de Extremadura para la gestión de la COVID-19, de la enfermedad. Tenemos solicitada la acreditación por la Comisión de Formación Continuada de los Profesionales Sanitarios de Extremadura, de la Escuela de Ciencias de la Salud y Atención Sociosanitaria de Extremadura, de 0,5 créditos, y para ello tenéis que cumplir 4 requisitos. Además del registro que ya habéis hecho, cada uno a través del portal de la Escuela de Ciencias de la Salud, chequearemos también la asistencia registrada, porque la herramienta Teams nos permite ver cuándo entráis, cuándo salís y podemos controlar y certificar que habéis asistido eficientemente al evento. Lo ideal es que asistáis lo máximo posible al evento, ¿no? Que entréis 5 minutos y salgáis, se supone que no tenéis certificada la asistencia. Luego, cuando empiecen las presentaciones, habrá unas preguntas de control. Como sabéis, en este tipo de eventos
la interacción con la audiencia pues, no es igual que un evento presencial, ¿no? Entonces, lanzaremos unas preguntas de control de la audiencia que el propio ponente lanzará para ver un poco cuál es vuestro feedback, ¿no? Para que le deis feedback al ponente. Entonces, bueno, checaremos también que contestáis las preguntas de control, que estáis ahí atentos. Y luego al final del webinar os pasaremos también vía chat, ahora os digo cómo funciona el chat, os pasaremos un examen tipo test muy sencillito, son 6 preguntas solamente, tardáis 2-3 minutos en contestarlas, son muy sencillas y bueno, evaluaremos un poco que habéis atendido, pero vamos, que son súper sencillas, no penséis que es un examen, ni mucho menos, pero es solamente para certificar que, bueno, que habéis estado ahí atendiendo, aunque supongo que la mayoría de los que estáis aquí, los 0,5 créditos no es el principal motivo de interés en asistir a este webinar. Y por último, como pasa en los eventos presenciales, pues os pasaremos una encuesta de satisfacción que también la pondremos en el chat, pero paralelamente os la mandaremos por correo electrónico. Se tardan 5 minutillos, 10 en contestarla y son las típicas preguntas de encuesta de satisfacción que tenéis que responder acerca de los ponentes, acerca de la herramienta, acerca de la organización, lo típico, lo que nos hace mejorar, ¿vale? Como os he introducido antes, la interacción es exclusivamente por el chat. Tenéis una pestañita arriba a la derecha donde pone preguntas y respuestas. Mi compañera Laura, que está aquí conmigo, abrirá el turno de preguntas y respuestas cuando corresponda, cuando terminen de cada ponente hace su presentación de 20 minutos y se abrirá el turno de preguntas y respuestas. Podéis en ese momento interactuar con el ponente a través de esas preguntas y respuestas que tanto mi compañera Laura como yo moderaremos para que no haya preguntas repetitivas e intentaremos contestar todas las preguntas posibles, pero aquellas que no se puedan contestar por cuestión de tiempo, pues se contestarán por correo electrónico, ¿vale? Todas las preguntas quedarán contestadas. Si tenéis alguna sugerencia, alguna pregunta acerca de la organización del webinar, de la acreditación, de si te has registrado o no correctamente y demás, por favor, nos escribís a Laura Martínez, @fundesalud.es y a Jonathan Gómez, @fundesalud.es para cualquier tipo de cuestión relacionada con el webinar. Ahora, bueno, doy paso a los 2 ponentes de lujo que tenemos esta tarde, sobre todo agradeciéndoles su compromiso y su disponibilidad para ser ponentes en este primer webinar que organizamos en la Consejería de Sanidad. Y nada, lo único es introduciros primeramente al primero de la tarde, que va a ser Francisco Carramiñana, el doctor Francisco Carramiñana, que es doctor en Medicina por la Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, es tutor de residentes de Medicina Familiar y Comunitaria, es también coordinador en Extremadura de la red GDPS, ¿vale? Y es miembro del grupo de trabajo de diabetes de Semergen, que como sabéis es la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Os voy a poner a Paco en pantalla. Y voy a introducir la presentación. Buenas tardes a todos. Agradecer a Fundesalud, especialmente al amigo Vicente Caballero, que me pidió colaborarse con ellos y estrenarse en esta nueva etapa de Fundesalud y de la formación que parece que nos está impulsando el dichoso COVID, entre otras cosas, ¿no? Como luego veremos. Y bueno, aparte también, por supuesto, a todos los que estáis ahí detrás, que me estáis viendo, que bueno, agradeceros el tiempo que estáis ahora dedicando a esta formación. Espero que lo que os diga pues os sea útil. Y bueno, aunque Ferrero es un patrocinio no condicionado, yo declaro que mis conflictos de interés en esta charla no son ninguno, no he tenido ninguna presión y
lo he hecho libremente. Bueno, me encomendaron que un poco hablase sobre algún aspecto del COVID y evidentemente desde la perspectiva de mi experiencia y de todo lo que ha pasado, lo que podría ser. Que supongo que coincidirá con algunos de vosotros y que espero pues podamos luego debatir si queréis y que yo pienso nos está abriendo una perspectiva nueva. Perdona, Paco, que el problemas técnicos, el directo. Mira que lo hemos ensayado 2 veces, ¿no? Y no ha habido problema, pero basta. ¿Está? Bueno, por decir, en mi experiencia personal en la vida, creí que pudiera llegar a vivir esta situación, tanto desde el punto de vista personal, social, como del trabajo. Nunca me imaginé ver las consultas. Un momento, vale. Bueno, aquí os dejo mi... Ay, vaya, ¿se ha ido? ¿No me aparece la pantalla? Sí, Paco, porque tengo que... Un momentito, Paco, porque es que tengo que ponerla ahora. No, Paco, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué supone para ti y me vas a disculpar, en tu epílogo profesional, el haberte enfrentado a esta pandemia, tanto en lo personal como en lo profesional? ¿Crees que va a cambiar el paradigma de la atención primaria antes y después del COVID? Muy buena reflexión, o buena pregunta, cómo no. Y la respuesta, la verdad es que me ha impactado mucho, cómo ha impactado todo lo que es la enfermedad, incluso conocer el riesgo de que por la edad mayor de 60 años pues podía caer como sanitario también, que han caído muchos compañeros y sabe que tenemos riesgo. Y luego también por la incertidumbre desde el punto de vista profesional de manejar a pacientes sin llegar a verlo, teniendo muy limitado. Eso es un bagaje, algo que a lo que no estamos habituados y bueno, el manejo de la consulta telefónica y por supuesto el acelerón que hemos tenido que meter en lo de las redes sociales, en lo de la videollamada, los webinars, no sé cuántísimos webinars llevo, pero son muchos y casi todas las semanas 2 como mínimo y algunos en diferido, o sea que espero que bueno, es el impactante. No Paco, sé si ya tenemos el control. Ya tienes el control. Muy bien, bueno, aquí os decía que os dejo mi correo electrónico oficial, que es simplemente poniendo mi apellido, y mi Twitter, que es FCB Zafra, por mi ciudad de nacimiento, al cual pues os ofrezco. Ya sabéis, esto es una herramienta que yo puse desde el principio del COVID allí, en el cual pues dando se rápidamente localiza cuál es la incidencia en España, cómo están las curvas, los casos, las muertes y eso actualizado día a día. Estamos en esta ola, en estas olas que ha producido el COVID, que fijaros, prácticamente lo estuve contando y creo que son 90 días. En 90 días la vuelta que ha dado estas olas sucesivas, estas olas que han ocurrido primero de enfermedad, de mucha afectación, el impacto sobre el sistema sanitario, lo que luego vendrá de la gente que se recupera, que es al alta y que todavía pues, nosotros en nuestro entorno tenemos poco, pero sí que estamos viviendo algunos y lo que va a suponer y que vamos a lo mejor luego a hablar en el aspecto que me han tratado del riesgo cardiovascular y sobre todo pues algo que ha ocurrido en el sistema sanitario con nosotros, con la gente también de un traumatismo psíquico que veremos en oleadas sucesivas según se vaya desarrollando ello. Desde luego ha habido un cambio de paradigma, como nunca tampoco me imaginé ver las calles de Badajoz, de mi ciudad, vacías cuando iba al trabajo, prácticamente sin coche, que hemos estado yendo todos los días,
y también la forma de vivir, ¿no? Cómo ha cambiado en cola de espera, en el uso de la mascarilla, en el distanciamiento poco habitual, o sea, poco para nosotros que somos de atención primaria. Bueno, o sea que somos de mediterráneos y no muy afectivos, ¿no? Y aquí estamos nosotros vamos a introducir unas preguntas para que vayáis respondiéndolas y ver cómo enfocamos un poco el tema, que yo creo que es acertado o no, pero vamos a verlo. ¿Podéis introducir las preguntas de control? Tenéis que ir respondiendo no en el panel de diálogo, sino en abajo, que tenéis una barrita donde dice respuesta, pregunta y respuesta. Cuando queráis las podéis introducir. Sí, Paco, ya están introducidas. Que no las veo. Puedes seguir, ya están ahí. La audiencia puede contestar. Es un forms. Tienen que salirse, o sea, tienen que cliquear y responder las preguntas. Y en 2-3 minutillos te damos la respuesta. Tú puedes seguir y cuando quieras saber las respuestas nos paras y mi compañera Ana comparte el resultado. He perdido el control de la presentación. Voy. Ahora, bueno. Evidentemente, para lo que os explicaba al principio, para mí ha sido del área pre-COVID cómo veíamos las consultas, nuestra consulta de atención primaria. Luego el impacto que ha sido el tener las sillas vacías, los pasillos sin nadie y horas, días y días que hemos estado sin prácticamente tener ninguna visita presencial, lo cual es duro porque también en medicina de familia somos cercanos, necesitamos el contacto con el paciente y hay una parte de la consulta que es la emocional y de la comunicación no verbal que se pierde un poco. Y bueno, que esperemos que este cambio de paradigma sea también para la atención primaria y nuestra sala de espera, pues estén un poco como siempre hemos deseado, una plataforma de 10 minutos, ahora la pasaríamos a 15, 20 minutos, ver pacientes llegando a su tiempo, cumpliendo los horarios y dedicándole el tiempo que siempre hemos reclamado y que hemos querido. Hemos tenido que hacer cambios. Nosotros lo hicimos, hemos tenido que poner el triaje, quizás eso no se quede, pero sí un poco el control de la demanda. También hemos cambiado hasta las reuniones, la formación, que no podían ser evidentemente en los sitios que antes teníamos designados. No, ¿puedo ya ver el resultado de las preguntas? Sí. ¿Me lo podéis pasar? ¿No? ¿Las tenemos? A ver si las tenemos. Ya las está poniendo. Ahí, perfecto. Bueno, pues un poco una de las preguntas que me planteé era eso, que creíais que si la atención al riesgo cardiovascular había empeorado durante la pandemia. Parece que todos estamos de acuerdo mayoritariamente en que efectivamente, aunque ha sido un corto espacio de tiempo, pero sí que está afectado. La segunda pregunta, eso es, ¿considera que los eventos cardiovasculares han aumentado durante la pandemia por COVID-19? Bueno, pues ahí parece que estamos un poco en acuerdo o en desacuerdo. O sea, hay una mayoría que piensa que sí. Y la lectura, luego lo veremos, ha pasado en las unidades que nos contará Daniel, mi compañero que va después, que ha pasado en las unidades de cardiología y yo os contaré un poco qué ha pasado en las unidades de ictus, ¿no? Pero efectivamente, ¿qué significado tiene eso? Pues lo veremos. ¿Crees que la introducción de la telemedicina y el control de los factores de riesgo aporta beneficio en el seguimiento de los pacientes? Ahí sí que estamos todos mayoritariamente de acuerdo. Pues nada, ponerse en ello, y yo uno de los mensajes que traigo es ese, potenciar la telemedicina a través de su forma de la telefonomedicina, la videoconsulta,
bueno, la teleconsulta con el teléfono. ¿Podemos seguir con la presentación? ¿Tenemos la presentación? Ahora. Muy bien. ¿Y qué pasa con el virus SARS-CoV-2, el que ha provocado este síndrome respiratorio agudo, que nos produce una gran alteración, fundamentalmente respiratorio, pero se ha visto que había ciertas condiciones en que la principal y la predominante va a ser la edad, mayor edad, peor pronóstico, pero luego de todos los factores que veis en la pantalla, desde luego hay unos importantes como son la hipertensión, la diabetes, el antecedente de enfermedad cardiovascular y el índice de masa corporal. Luego había otro que a mí me llama la atención, como era el ser varón, y luego otros factores como estar en lista de espera quirúrgica, ser inmunodeprimido, trasplantado, institucionalizado, en fin, hay unos factores que han hecho que fuera peor. De hecho, en uno de los primeros metaanálisis que se hizo de 6 estudios a nivel de la población de Wuhan, se vio como la hipertensión, la enfermedad cardiovascular y la diabetes estaban muy presentes en los pacientes que estaban ingresados en UCI y que tenían un peor pronóstico en UCI y no UCI, y era del 17% para la hipertensión, 16,4% para la diabetes y para o sea, 16,4% para el antecedente de enfermedad cardiovascular y un 9,7% para la diabetes. Y aunque estos pacientes no tienen un mayor riesgo de contagio, sí que un peor pronóstico y mayor mortalidad con respecto a la población general que era afectada por COVID, en el cual, pues como veis, para los pacientes con una enfermedad cardiovascular era un 10,5%, un 7,3% y un 6% para diabetes e hipertensión respectivamente. Dejaré que Daniel Fernández Vergel nos explique qué es lo que pasa a nivel del sistema, con el sistema cardiocirculatorio. En esto que ha sido publicado en este fin de semana, pues parece que el ataque de citoquinas da lugar a un desencadenamiento de unas reacciones que van a producir daño miocárdico, arritmias, en fin. Lo cierto es que, aparte de todo esto, luego tenemos unos factores que afectan a que los pacientes han ido menos al sistema sanitario y, por tanto, son los que han cambiado el riesgo cardiovascular, que desde luego ha sido los pacientes, aparte de que no se les ha dejado ir porque tenían menos movilidad, tenían miedo a contagiarse. Bueno, pues había el acudir al hospital. Ahora realmente se ha visto cuáles eran las urgencias reales, las emergencias, en la caída en el número de urgencias. Ha habido muchísimas cancelaciones de agencias médicas, ha habido muchísimos pacientes, o sea, no se ha podido atender bien porque hemos sido muchos los sanitarios que hemos caído en España, uno de los que más, y por tanto no se han podido atender esas consultas, era imposible. Pero y además luego ha habido pues mucho conflicto con las decisiones políticas, porque evidentemente esta pandemia venía sin manual de instrucciones de cómo manejarla, y en eso yo creo que todos debemos estar de acuerdo y por tanto pues tirar para adelante y siempre ser positivo y apoyar a todo el mundo, no solo encerrarnos en la crítica y en la destrucción, ¿no? Pero aparte de eso, aparte de que el paciente no ha ido, ha ocurrido también que el efecto del confinamiento a nivel metabólico ha hecho que haya aumentado el sedentarismo y la exposición a comida, y por tanto que haya producido un sobrepeso en muchísima gente, que ha hecho que el riesgo cardiovascular aumente por los efectos que tienen sobre la insulinoresistencia y la capacidad física y la afectación de la masa muscular,
que ha hecho que aumente la grasa abdominal y los factores proinflamatorios asociados al aumento de la arteriosclerosis, con evidentemente una modificación de posiblemente de estos factores de riesgo. Además de estos efectos colaterales, como decía al principio, sí se ha visto que ha habido un descenso, una de las preguntas que había, un descenso de los infartos, los ictus, y a mí en uno de los webinars que vi, el doctor David Espeleta, que es el coordinador nacional de las unidades de ictus, en un estudio que lo hicieron por WhatsApp, se constituyeron en un grupo de WhatsApp y fijaron, empezaron a ver y habían observado que había un 20 o 30% menos de ictus y un 40 o 50% menos de trombolisis. Seguro que Daniel tiene los datos de las unidades de cardiología de cómo han disminuido la intervención tanto a nivel de España como a nivel del mundo. Y el significado que decía él era una de dos, seguramente ha habido muchos ictus que han pasado como accidentes químicos transitorios, pero habrá habido muchos fallecidos por ictus que no han sido diagnosticados, que han fallecido en el contexto del COVID, ¿no? Esto es lo que os decía, hay un trabajo publicado en abril sobre Santiago García y colaboradores en el cual pues, se ve cómo se reflejan todos estos datos. Y a mí, de las cosas que he leído, viendo, me llamó la atención esta estimación de lo que nos podría venir de riesgo de la enfermedad cardiovascular con el tiempo, siguiendo un modelo matemático y basado en fundamentalmente en lo que había pasado en Italia y en España, y por estos autores argentinos. Y se ve aquí cómo los casos nuevos de enfermedad cardiovascular y de mortalidad asociada a la enfermedad cardiovascular, vamos a tener un aluvión, una ola que nos va a llegar grandemente, y no sé cómo lo vamos a parar, pero que ciertamente está ahí y que puede ser en una ola, en un solo maremoto, o que van a ser olas sucesivas. Dentro de toda la literatura, pues hay, digamos, que se han creado o se han dictado unas normas sobre qué es cómo habría que cuidarlo, qué es lo que habría que hacer, por ejemplo, en la hipertensión durante la pandemia, y lo que se nos dice, sobre todo por la Sociedad Española y la Sociedad Europea de Cardiología, ha sido que siguiésemos sus guías de práctica clínica, que se siguiesen controlando fundamentalmente a los pacientes con respecto al autocontrol domiciliario, que se aplazasen las revisas clínicas ordinarias que aportaban poco o menos, y que se recurriese fundamentalmente a la telemedicina o a la videoconsulta. Como sabéis, ha habido mucha polémica sobre si era necesario, si protegía o no protegía, si el sistema bloqueador del sistema renina-angiotensina. Eso también supongo que Daniel nos lo va a ampliar. Y mi amigo Vicente Caballero, del cual he leído varios artículos sobre el COVID y el riesgo cardiovascular, y que me sigue, pues publicó también el sábado sobre cómo podían estar potenciados pues, todos los factores de riesgo que había alrededor, y que eso podía hacer que se recurriese a terapia antitrombótica o antiinflamatoria y que el sistema renina-angiotensina podía servir como bloqueador. No hay ninguna evidencia grande, pero sí que espero que nos plantee Daniel su certeza o su incertidumbre. Con respecto a la diabetes, sí está clarísimo, y en este gráfico lo dice, que es fundamental un buen control. Un control bueno hace que la supervivencia sea del 98,9%, mientras que la incidencia de muerte en los que están mal controlados puede subir hasta el 11%. La diabetes está asociado, la diabetes y los síntomas del COVID, a un incremento del riesgo de cetoacidosis, por lo cual se aconseja que se aumente la monitorización, por supuesto que no se suspenda ni la alimentación o el régimen de alimentación establecido para el control de esa diabetes, ni por supuesto los tratamientos. Sí que hay que tener especial cuidado, pues los ISGLT2, que habría que suspender por el riesgo de cetoacidosis o deshidratación, y además, como siempre, en toda enfermedad aguda que produce un estrés o produce una hiposemia, la metformina nos incrementaría el riesgo de acidosis láctica. Entonces habría que disminuir y controlarlo.
Con respecto al paciente con diabetes, pues había que buscar un buen control y siempre intentando no provocar hipoglucemia. La dislipemia, sabemos que hay un alto porcentaje de población mayor de 65 años que está tomando estatinas, por lo cual hay que considerarlo, que nos vamos a encontrar pacientes graves o muy afectados por esto que están tomando estatinas. De momento tampoco hay ninguna evidencia ni nada que nos diga que no debemos de continuar con la estatina, pero sí que hay que revisar la interacción con los fármacos que se utilizan en el tratamiento del SARS-CoV-2, como son especialmente los inhibidores de la proteasa y algún otro antineoplásico, etcétera, que habría que hacerle un control de las enzimas cuando están alteradas, utilizar la pravaolatita y que la dosis máxima establecida para la torba sería de 20 y para la rosu de 10. Esto habría que hacerlo periódicamente y luego establecerlo, pero nunca dejarlo. Y el efecto del confinamiento, como vimos antes, tiene ¿qué podemos hacer para superar o mejorar el riesgo? Pues muy sencillamente, por el confinamiento, promover la actividad física dentro o incluso paseando. Sorprendentemente podemos decir que esto del COVID también hemos visto como muchísima gente se ha tirado a pasear a la calle para aprovecharlo, pero debemos de potenciar a nivel de atención primaria pues el uso de la dieta mediterránea y el control de peso y la restricción calórica como herramientas que nos van a mejorar el riesgo cardiovascular. Dentro de eso hay una herramienta que yo he descubierto, que es el WhatsApp del Ministerio de Sanidad, en el cual pues se le pueden hacer muchísimas preguntas sobre muchísimos temas y uno de ellos pues es cómo cuidar a estos pacientes. Hay otros muchos recursos, a mí me ha parecido este que era muy novedoso, muy útil, que todos los pacientes tienen WhatsApp y que se le puede hacer que sea un buen recurso. Te lleva a la guía de actuación para personas con condiciones de salud crónica y en el cual pues las recomendaciones son evidentemente las de llevar una vida saludable y esta herramienta también de proponer en la realización es muy útil porque se va pinchando en cada punto y se va viendo cómo se prescribe el ejercicio físico. En definitiva, ¿a qué ha cambiado en esta atención al riesgo cardiovascular? Pues la menor... esto ha supuesto un paréntesis que solamente es de 90 días en la atención a la cronicidad, pero que hay que retomar que no podemos ahora ver el doble de pacientes y que seguramente tenemos ya a pacientes locos por hacerse análisis, por hacerse control. Es un tiempo corto que quizás influya poco en el riesgo cardiovascular, no lo sabemos, pero sí que seguro que saldrán estudios posteriormente que nos irán diciendo cómo va a ver. Yo creo que una de las cosas que tendríamos que potenciar dentro, y aprovecho el foro en el cual me está escuchando el SEI Fundesalud, potenciar la herramienta de cronicidad de Jara para que veamos, tengamos fácilmente listados a esos pacientes que están mal controlados, que tienen enfermedades crónicas y que están valorados como de alto riesgo. Y luego una de las cosas que yo he visto que hemos conseguido en mi equipo, si ya trabajamos, ahora ha sido mucho mayor y gratamente me ha sorprendido la implicación de enfermería, tanto en el triaje como en el seguimiento de los pacientes crónicos, de las llamadas telefónicas, seguimiento de los pacientes con COVID, incluso en la investigación que se está llevando a cabo con el COVID. Es cierto que a los pacientes con COVID tenemos que seguir siguiéndolo según este esquema de la Sociedad Europea de Cardiología, en el cual, pues, aparte de los síntomas COVID, tenemos que ver sus riesgos cardiovascular y seguir las recomendaciones de la guía, o sea, la prevención de la guía de prevención del COVID, que son las mismas desde el principio. Pero además debemos de hacer un seguimiento de los tratamientos crónicos, de cuidado con los tratamientos que se emplean y como he dicho, potenciar los estilos de vida. Para ello, el futuro está aquí, está con nosotros, lo estamos utilizando
el futuro de la asistencia a la enfermedad cardiovascular, que es la telemedicina, las redes sociales, las app, la videoconsulta, una herramienta que se ha potenciado mucho, que empezó en 2019 a nivel del CE y que en enero empezó ya a potenciarse y ahora yo creo que ha cogido fuerza. Y luego, pues la utilización de las redes sociales, porque el futuro está, este robot ya se ha elegido en Corea para designar, o sea, para atender a los pacientes COVID en las próximas oleadas. Y aunque tengamos, no creo que suponga una amenaza para la atención médica, porque lo emocional y el contacto directo es imprescindible y el paciente lo reclama, como nos están reclamando ahora. Sí, podemos hablar por teléfono, pero es que nos tenemos que ver y cuando llegas a verlo, pues te cuentan, o sea, no ves que no aporta mucho. Esta es una consulta de telemedicina que yo hice, lo pongo porque no hay ningún paciente, tenemos la posibilidad del chat, de hablar con ellos, de interaccionar, de explorar. Esto es una herida de un paciente precisamente que le dio un infarto poco antes, unos días antes, el día 9 quizás fuera de marzo, y que al alta al hospital con el bypass que le habían puesto, pues la herida le pasó esto, en fin. Y aquí yo sí que echo de menos o propongo al SES que nos facilite o mejore esta herramienta para que podamos hacer un poco de educación sanitaria, de aquí compartir la pantalla con el paciente y decirle cómo tiene que curarlo o hacer educación sanitaria, que creo que es una buena herramienta, pero que hay que potenciar un poco con esto. Esto es un homenaje a la Fundación para la Diabetes, que nos centra la atención al paciente, en el cual tenemos que ir de la mano. El paciente está por un lado luchando contra el COVID, el paciente con diabetes o con riesgo cardiovascular, cuidándose la atención, como no, el cuidado de los factores de riesgo de una forma integral. Nosotros, por otro lado, estamos a nivel de hospitalario también intentando controlar esos factores de riesgo. Seguramente que conseguimos mucho más yendo unidos con ellos, y que yo creo que es algo que el COVID debe de favorecer. Hay que reorganizarse, creo que es posible, y tenemos que seguir unos pasos para avanzar en la mejora de la atención al paciente con riesgo cardiovascular, y desde la atención primaria, como hemos dicho, somos una herramienta de primera necesidad. Paco, un minuto. Me queda la última diapositiva, que son las píldoras, o lo que yo quiero un poco que nos llevásemos de esto, pero no sé por qué ahora. Pues ya resumiendo y para acabar, que en resumidas nos encontramos con un aumento de la morbimortalidad cardiovascular unida al COVID y unida a las consecuencias que ha tenido el COVID del confinamiento, como hemos visto, que debemos incrementar o hacer una mayor vigilancia de los factores de riesgo, del grado de control y de los tratamientos, que debemos de seguir promoviendo los estilos de vida saludables, invirtiendo en prevención, que es lo que hemos hecho siempre, que esto nos ha puesto en la mano la telemedicina con nuevas formas de consulta, que debemos de aprender, y a Vicente, que de nuevas tecnologías que promocione dentro de estos webinars pues el uso y el buen uso y con seguridad de la telemedicina. Tenemos mucho que aprender y creo que una nueva atención primaria es posible. Yo, si llegase, me podría quedar hasta los 70 años trabajando, porque créeme, y muchas gracias. Gracias, Paco. Gracias. Pues ahora, si os parece, abrimos el turno de preguntas y respuestas. Y nada, os animo a que escribáis y vamos contestando. Tenemos 7 minutillos. Bueno, ¿quién lanza las preguntas o respondo? Sí, vamos a ir viendo las preguntas. Un momentito.
Sí, si queréis, soy Laura Martínez de Fundesalud. Si queréis, os las voy leyendo yo. Sí, las tengo yo ya aquí, Laura. Sí. Las has publicado. Tenemos aquí a... Publico la primera de Jacinto Espinosa. Sí, Jacinto nos pregunta si podría especificar más el doctor Carramiñana sobre la herramienta de atención a la cronicidad en Jara. Bueno, yo especificar no tengo experiencia, sé que está en desarrollo, hay algunas herramientas y precisamente lo que propongo yo es que esta herramienta se potencie y nos dé el acceso a toda esa información y ese escalonamiento para destinar el recurso y el tiempo a los pacientes que así están y se pueden hacer desarrollo, pero totalmente no está, que yo sepa, no está desarrollada. Hay herramientas como es la valoración de la complejidad del paciente, que esa la tenemos arriba en la estación clínica del paciente y bueno, un poco más, ¿no? No sé si Vicente tiene un conocimiento más amplio. Bueno, Jesús María García Garzón te da la enhorabuena por la presentación. Muy bien, muchas gracias. A ver, tenemos nuevas preguntas. Bueno, Jesús Garzón, que me plantea lo de la e-consulta, yo creo que efectivamente la e-consulta a mí me está suponiendo una agilización de las derivaciones, del conocimiento y del contacto con algunos de ellos. Creo que es rápida y nos va a facilitar el contacto con los compañeros. ¿Alguna pregunta más de la audiencia? Si no tenemos preguntas, ¿alguno de los asistentes, bien Vicente? Sí, Jonathan, por alusiones. Yo considero que no estamos en una época de cambio, estamos en un cambio de época. Y la atención primaria y la atención hospitalaria la tenemos que definir nosotros. Todos hemos propugnado hace muchísimos años que se implantaran todas estas herramientas que en menos de un mes se han llevado a cabo. Acuérdate, Paco, la videollamada, el uso del correo corporativo para enviar partes de baja, montones de herramientas que hemos todos propugnado hace mucho tiempo y que por la necesidad imperiosa de que por motivo del COVID había que ponerlas en práctica, el teléfono simplemente, pues se han llevado a cabo por esa necesidad. Yo creo que estamos por definir la atención primaria post-COVID y ahí todos tenemos que participar mucho en esa elaboración, tanto los profesionales como los colegios de médicos, sociedades científicas y, por supuesto, la administración. Porque este nuevo concepto de atención primaria y atención hospitalaria la tenemos todos que redefinir. Y como tú bien decías, yo siempre, sabes que soy un amante de las nuevas tecnologías y en todos los eventos en los cuales he participado siempre he dicho lo mismo. Las herramientas de TIC, de tecnologías de la información y la comunicación, siempre son una ayuda al profesional, pero nunca van a sustituir al profesional, al facultativo que atiende el aspecto humano y el aspecto profesional de cara al enfermo. Muy bien, Vicente. Tenemos más preguntas. Nos pregunta Manuela Escordova. No me ha quedado claro si han medido el exceso de mortalidad por enfermedades cardiovasculares en la comunidad autónoma o en el área de salud de Badajoz. Los datos que yo tengo son reflejos de la literatura científica, que como luego dirá Daniel, hay muchísimas, y de webinar en la que he estado, pero datos directos de la comunidad autónoma no. Lo que sí es cierto, y yo también lo he apreciado, como por aquí me estoy leyendo María Ángeles Mainar, he apreciado que no se han descontrolado tanto. Y yo creo que en parte la responsabilidad del paciente y quizás, ¿por qué no?, el mérito de la atención primaria, que durante mucho tiempo ha hecho educación sanitaria y hemos estado en medidas de prevención,
yo creo que en parte el COVID también ha hecho que el paciente se empodere y tome las riendas de su salud. Y como no ha consultado, se ha quedado callado, sí es cierto que a lo mejor ha sido más responsable. Hay una parte de este aumento de la mortalidad cardiovascular inmediata y tal que dicen los papeles que ha pasado es por la disminución de la asistencia de los casos de trombolisis, de atención en las unidades de ICTU, ha disminuido muchísimo. Y aparte de las dos interpretaciones esas, es que habrá mucha gente que por no ir, por miedo, se ha quedado callado y ha aguantado, y bueno, luego a lo mejor no ha tenido secuelas o luego las iremos descubriendo poco a poco, ¿no? Vale, Pedro Plaza nos pregunta ¿por qué será por hecho un aumento de eventos cardiovasculares a corto o medio plazo? ¿Es debido al paréntesis de 90 días o secuelas propias del COVID? Bueno, pues en principio a medio corto plazo se considera, teniendo en cuenta que esto va a evolucionar por oleada y que va a seguir viniendo y que el COVID en sí pues produce un aumento del peor pronóstico y peor evolución de la enfermedad cardiovascular. Vale, ¿qué opina? Luego, los efectos de los confinamientos progresivos y por qué no vamos, digamos, si hay un aumento del índice de masa corporal al final y todo esto, parece que en el pronóstico o en el caso este que puse del estudio argentino o de la prospección que hicieron los médicos argentinos en un modelo basado en lo que había pasado en Italia y tal, parece que sí, que nos iba a venir posteriormente pues una avalancha de esta enfermedad, pero es un modelo predictivo. Alejandro Mora pregunta, ¿qué opina usted del papel de la enfermería en el control de pacientes crónicos? Hombre, a mí me parece fundamental y yo he visto como también la enfermería ha tomado un papel muy activo dentro de la organización del centro, se ha tirado para adelante en los triajes, que antes pues era más complicado y muy puntualmente se hacía, ahora está todo haciendo triaje y con un protagonismo bastante importante. En el seguimiento de las llamadas a pacientes con diabetes, a pacientes que estaban encamados, a pacientes que estaban impedidos, que no podíamos ir a verlos, pero se han seguido. También los hemos hecho compañeros médicos, pero fundamentalmente yo creo que el peso ha recaído en ellos. Y ahora la recuperación de esos pacientes que estaban sin control, que yo creo que básicamente lo están haciendo ellos. Y ellos también tendrán que evolucionar hacia la adquisición de estas nuevas tecnologías, porque, por ejemplo, lo que es educación grupal creo que no lo van a poder hacer o va a ser más complicado, ¿no? Y, sin embargo, lo pueden sustituir pues, por estas herramientas como las que estamos ensayando hoy, una webinar también con pacientes que se puede hacer, porque todos están ahora mismo han pegado un subidón en la utilización de redes sociales, en la utilización de las videollamadas a sus nietos, a sus hermanos, a sus parientes, y esa herramienta que antes era muy difícil que algunos lo manejaran, ahora yo creo que el 70-80% las están manejando y están, digamos, entre comillas, empoderados para hacerlo. María Ángeles Maina pregunta, me ha llamado la atención en este periodo que los pacientes crónicos están bastante bien controlados. ¿Vosotros también lo habéis notado? Yo supongo que sí, ¿no? Sí, eso es lo que me refería antes, que la he citado porque lo había estado leyendo y era un poco eso, que yo creo que se han empoderado. Se han empoderado también en el control de las enfermedades dolorosas, de la artrosis, no han llamado, no se han quejado tanto. Se ha visto en la asistencia a la urgencia o la atención continuada, que le llamamos, que han ido menos a consultar, ¿no? Y han resuelto muchos problemas simplemente con unos consejos por teléfono, un poco hablando con su médico de cabecera, que creo que también se ha notado, ¿no? María Montaña García pregunta qué experiencia tienes en la herramienta de videollamada con pacientes en el ámbito rural, donde la mayoría de los pacientes son muy mayores. Y en esto va también otra pregunta, a ver, que lo he visto por aquí, pero ahora me ha desaparecido, sobre la conexión a Internet en ciertos ámbitos, si se ha visto que no hay suficiente cobertura de Internet
para hacer este tipo de videollamadas? Bueno, todo es superable. Evidentemente, las conexiones de las redes por la fibra óptica, todas esas cosas en el medio rural puede ser un poco más complicado. Hombre, yo la videollamada en el núcleo rural, en un pueblo de 100 habitantes, 300 habitantes, donde es mucho más fácil llegar, ¿no? Pero, sin embargo, ese paciente se puede desplazar o estar en una residencia o a lo mejor en un momento determinado, pues acceder cuando está de guardia en el núcleo central, ¿no? Se la puede utilizar. Yo creo que no hay que perder el punto y rechazar esa herramienta simplemente por el hecho de que la población es muy vieja, bueno, pero tienen nietos, tienen hijos, tienen cuidadores y si están encamados, podemos ser más próximos a ellos y podemos utilizarla y yo creo que puede ser bien aceptada. Hay muchas circunstancias, seguro que en la atención al paciente crónico se podemos dar y la podemos aprovechar. La vigilancia de una cura, como hemos hecho nosotros, y con este paciente que era posquirúrgico, pero que igual da encamado. Recuerdo haber hecho una videoconferencia una enfermera que tenía a su madre su madre de 90 y tantos años y que estaba difícil y nos pidió que quería hablar con nosotros porque hacía mucho que no nos veía. O sea, cosas de más de entrañables, ¿no? Y no, pues no debe mencionar el ejemplo de las videollamadas que se han utilizado con los pacientes cuando estaban aislados y los propios enfermeros o los propios sanitarios han sido los que han puesto en contacto con sus móviles a la familia y al paciente, ¿no? O sea, muchas explicaciones. Muy bien, gracias Paco. Hay muchas más preguntas. Estoy viendo aquí Pedro Plaza, Mario Benavente. O sea, hay como 10, 12 preguntas más que por cuestión de tiempo no podemos contestar ahora en directo. Vamos a pasar la palabra a Daniel. Entonces se contestarán por correo electrónico, ¿vale? Disculpamos tener que hacer esto, pero claro, no hay tiempo para contestar todas las preguntas. Muchísimas gracias por el interés. Bueno, pues ya sin más dilación, si os parece bien, voy a introducir a Daniel Fernández Vergés. Os lo voy a poner en pantalla. Tenéis aquí a Daniel. Daniel es médico especialista en cardiología, doctor en medicina por la Universidad Complutense de Madrid, fellow de la European Society of Cardiology, coordinador del grupo GRIMEX, médico emérito del SES, director del programa de enfermedades cardiovasculares de Fundesalud, subdirector de asuntos técnicos del INUVE y actualmente responsable de la unidad de investigación del área de salud Don Benito Villanueva. Sus investigaciones, como muchos de vosotros conocéis, se han centrado en las enfermedades cardiovasculares, síndrome coronario agudo, arteriosclerosis y sus bases inflamatorias, factores de riesgo cardiovascular, consecuencias clínicas y epidemiología. Su actividad científica puede consultarse en las bases de datos de investigación PubMed o Scopus. Mientras voy poniendo tu presentación, si quieres decir algunas palabras o utilizamos las preguntas de control, si quieres lanzarlas ya, Daniel, también. Micrófono, Daniel. No se te escucha, Daniel. Buenas tardes, ¿se me escucha ahora? Ahora sí. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero es agradecer a Vicente y a Jonathan esta invitación para participar en el primer webinar que se hace dentro del ámbito del sistema extremeño de salud. Muchas gracias a todos vosotros por estar ahí, sacrificando vuestro tiempo libre, como ha sido desde toda la vida, para lograr una mejor formación. Agradecer el apoyo no condicionado de Ferreira Fundesalud para hacer posible este tipo de actividades que espero que se puedan sostener en el tiempo, como es el deseo de Vicente.
Quiero expresar también mi alegría por compartir esta ponencia con Paco Carramiñana, que es un hombre de dilatada y meritoria trayectoria dentro del campo de la medicina de familia en general y la diabetes en particular. Dejar también, por supuesto, un recuerdo emocionado a todos los compañeros que han estado en primera línea trabajando frente a esta epidemia. Dentro de ello... Sí. Tienes el control, Daniel, no sé si puede... Gracias. Quiero pedir disculpas a todos porque en 45 años de médico es la primera vez que voy a hablar de una enfermedad en la cual no he actuado en forma personal al lado de la cama del paciente, lo cual me provoca una muy extraña sensación que raya con el disgusto. Pero tengo unas disculpas, que es que la visión que intentaré dar es la visión del investigador, que es en lo que trabajo actualmente dentro de la unidad de investigación del área de salud de don Benito Villanueva, y tratar de hacer una lectura crítica del aluvión de información que hemos tenido, y espero que compartir esto les pueda servir a todos. Probablemente ahora en este tiempo que justamente con este diapositivo que llevo desde hace 25 años en mis presentaciones, en el cual me parece de absoluta actualidad, si algo nos ha demostrado la pandemia, es hasta qué punto hacemos falta todos. Y hablando de hacer falta todos, creo que es el momento, Laura, si puedes poner las preguntas a la gente para formular a los concurrentes. Si ya lo haces, yo sigo con la presentación. Las ha lanzado la compañera Ana María. Daniel, están en el panel, en las preguntas y respuestas del evento en directo, ya tienen los asistentes el cuestionario de las preguntas de control. Ya pueden ir respondiéndolas, Daniel. Bueno, perfecto. Yo mientras vosotros presentáis, sigo con las presentaciones de tipo general. El contenido de la reunión vamos a ir desde aquello que es, digamos que está demostrado, nos vamos a ir introduciendo progresivamente en un campo de incertidumbre, porque si algún concepto quisiera dejar claro en la charla de hoy es que nos manejamos en un mundo de probabilidad y que la medicina avanza con conceptos y modelos de predicción probabilísticos, por lo cual tener claro este concepto es esencial para entender la información y para separar la paja del trigo. La información básica que nos han dado, como siempre, y que es de una hermosa precisión, es a qué nos enfrentamos. Nos enfrentamos a un virus, a un coronavirus de la familia beta-coronavirus, que tiene unas características que le son propias, una serie de proteínas en la membrana, pero básicamente nos interesa la proteína de membrana, la S, que es la que se une al receptor del AC2, que llamaremos, a través de por una activación que hace la proteasa transmembrana de serina 2, le permite realizar un proceso de endocitosis para pasar a la célula, perder su membrana de protección lipídica y a partir de ahí comenzar la replicación viral a través de los ribosomas del ARN y poder de esta manera invadir el cuerpo. Este es el ataque que hace fundamentalmente el primer órgano, que es el pulmón, específicamente a los monocitos tipo 2, pero no se queda la agresión a este nivel porque, como veremos, ataca también a todas las zonas que hay, donde hay receptores del AC2, como es la vasculatura, como es el intestino, como es el riñón y otras partes del cuerpo humano. Este diapositivo es solamente para recordar, o esta figura, que este virus está recubierto por una membrana lipídica, por lo cual lavarse las manos simplemente con jabón lo destruye con mucha facilidad. Nos encontramos todos frente a un tsunami informativo y me pareció muy útil esta foto que salió en Twitter, esta ola, en la que presagia 50 millones de publicaciones para el fin del año y en la que se pregunta si los científicos íbamos a tener realmente algún tipo de herramienta para mantenernos a flote. Aquí tenemos que reflexionar que la información que recibimos hoy en día es la mayor de toda la historia, pero esta información sigue siendo una sociedad con gran cantidad de información, pero todavía con poco nivel de conocimiento,
porque da la sensación que no tenemos capacidad o tiempo de incorporar esa información. Dos ejemplos muy claros y que tienen que ver con esta pandemia es esta publicación que todo el mundo habrá visto del año 2007, donde ya se anunciaba que este tipo de virus, en ese caso era el SARS-CoV, que ahora llaman 1, era una bomba de tiempo, y que iba a haber una pandemia seguramente con el paso de los años. Esto no fue escuchado, pero tampoco fue escuchado la visión de Bill Gates, que tiene seguro un cuerpo formidable de expertos detrás de él. Esta es otra conversación que todos habrán visto en el año 2015, o sea, hace 5 años, en el cual decía que el problema no iban a ser en el futuro los misiles o las guerras, sino los microbios. Y al mismo tiempo decía que se invertía mucho en material bélico, pero muy poco en sistemas para detener las epidemias, y yo diría que en la investigación. Quizás en este momento podríamos, Ana María, ver las respuestas a las preguntas. Ahí estamos viendo. Sí, perfecto. A mí se me está escuchando, ¿verdad, Jonathan? Sí, perfecto. Bueno, me encanta ir viendo que hay una gran cantidad de enfermeros, que es una audiencia muy balanceada. A esto hago mención a que tenemos que trabajar en equipo. La respuesta más común, bueno, veo que hay cardiólogos, farmacéuticos, medicina de familia, residentes, pues fantástico. Urólogos. Hay 2 compañeros infectados, me alegro que puedan estar ahí contándolo. Bien, yo creo que con esto podemos tener una idea de cuál es la población a la que nos estamos dirigiendo. Estábamos hablando de la información y en este sentido hemos tenido, como decía recién, una cantidad de información absolutamente exuberante y un acceso además gratuito, lo que no es frecuente. La mayoría de las revistas han publicado en forma gratis. Y fíjense, hace pocos días, 3 o 4 días, que simplemente poniendo COVID-19 en la base de PubMed, hay en menos de 3 meses 20.000 artículos para él referidos al COVID-19, y que si ponemos en la base europea, que fue escisión de la PubMed, hay 66.000 artículos. Y si a la palabra COVID agregamos enfermedad cardiovascular, aparecen 755 en PubMed, que se hacen 4.800 en la base de PMC. Es decir, una información imposible de manejar. ¿Quién puede leer esto? Afortunadamente, para la fecha 21 de abril, la Sociedad Europea de Cardiología, aclarando que no era una guideline, sino era un documento guía, sacó información para apoyar el accionar de los compañeros, porque había muchas preguntas en diferentes temas de cómo posicionarte, y este tipo de documentos suelen ser muy útiles. Por supuesto, la Sociedad Española rápidamente también secundó esta acción dando su información, y algo que se agradeció y que espero que dé muchos resultados es la información que nos puede salir del registro que abrió la Sociedad Europea de Cardiología para que se registren casos. Yo creo que los registros pueden ser muy útiles, sobre todo si se leen con una actitud crítica, como veremos después. También tuvimos información, y la seguimos teniendo a través de la página del Ministerio de Sanidad, de la Agencia Española del Medicamento. Tenemos acceso ahora mismo, si queremos, a toda esta medicación, a los estudios que se están haciendo clínicos en el momento y a los estudios observacionales. Y además hemos contado con la colaboración generosa de compañeros como este grupo del Vall d'Hebron, que ha dado, yo creo que muchos tendrán esta aplicación para poder tener acceso a el COVID y cualquiera de estas especialidades. Abriendo concretamente la de cardiología, podemos ver cómo está organizada cada carpeta. La han mantenido actualizada de una manera realmente generosa, que yo creo que hay que resaltar y agradecer públicamente. ¿Cuáles son las generalidades que sabemos del SARS-CoV-2?
Pues que centralmente es una enfermedad que produce un fallo respiratorio agudo, que los pacientes con riesgo cardiovascular y enfermedad cardíaca constituyen población vulnerable, que en el contexto de la infección se produce un daño miocárdico y en estos pacientes hay un incremento de la mortalidad, que esta enfermedad desencadena en un grupo específico de pacientes una reacción inflamatoria y de trastornos de coagulación que en muchos casos lleva a la muerte, que muestra interacciones o efectos secundarios con ciertos medicamentos y que hay otros efectos que yo pongo acá como nombres colaterales que ha tenido, que tiene todavía sobre la atención del paciente cardiovascular. Lo primero que hay que saber realmente al posicionarte frente a lo que está pasando, sobre todo desde el punto de vista del lector de artículos científicos, es cuáles son las características clínicas de los pacientes afectados. Entonces acá vemos una información española sobre 250.000 pacientes, que es el informe epidemiológico que saca periódicamente, cada 3 o 4 días, el grupo de epidemiólogos que está manejando la epidemia. Sobre este número, por lo pronto vemos que la población atendida es de edad importante, 60 años de promedio, vemos que los grupos menores son pocos, y acá podemos ver que casi el 30%, uno de cada 3, tiene antecedentes de enfermedad cardiovascular, 11% de enfermedad respiratoria, 16% diabetes y 21% hipertensión arterial. Y que hasta hace pocos días la mortalidad era del 8.2%. Ahora veremos esto porque la mortalidad se puede analizar desde diferentes puntos de vista. Acá, esto es un cuadro descriptivo, no inferencial. Es un error el tratar de sacar inferencias de esto. Esto hay que mirarlo y a partir de acá elaborar hipótesis. Vemos separados por hombres y mujeres, que es interesante para ver que no somos los hombres y mujeres iguales, afortunadamente, y que el factor predominante es que el hombre sea mayor y que tenga un perfil de riesgo mayor, como también de mortalidad mayor. Esto nos va ubicando en las características clínicas de los pacientes afectados, pero que cambia claramente. Si nosotros vamos a leer, por ejemplo, esta magnífica registro que ha hecho la Sociedad Española de Medicina Interna y que ha publicado hace 3 o 4 días sobre 6.500 pacientes que ha registrado, pero pacientes que ya están ingresados, es decir, salen el 80% que están en el otro informe que vimos recién, porque esos estaban infectados pero fueron a aislamiento domiciliario, es una población de muy bajo riesgo. Y se enfrentan con una población 10 años mayor y ya es distinto porque ya el 50% tiene hipertensión arterial, no aumenta excesivamente la diabetes y sí aparece claramente la diabetes, que es un factor que aparentemente se relaciona. Muy importante, porque esto va definiendo la enfermedad, es la mortalidad. Fijaos que la enfermedad por debajo de los 50 años tiene una mortalidad muy baja, en estos casos llega a estar por debajo del 1%, debajo de los 30 años, pero llega a ser del 50% por encima de los 80 años. Esto ya simplemente plantea un panorama claro en el cual va a haber que trabajar mucho para entender qué es lo que ha pasado con esta población y que, bueno, justamente ahora por diversos motivos está muy en los medios televisivos. Si de golpe queremos avanzar un poco en lo que es lo comparativo, corresponde ver cuál es el riesgo de las comorbilidades separando, no ya hombres y mujeres, sino los pacientes que han estado en situaciones de severidad versus los que no han tenido severidad. Y ahí vemos con claridad que la hipertensión se asocia al paciente severo, que la enfermedad respiratoria se asocia al enfermo severo y también la enfermedad cardiovascular. Pero la diabetes toca el punto. Uno podría quedarse con esta idea de golpe que la diabetes, bueno, quizá no es un factor de riesgo, pero fijaos, y este es el punto de propuesta de la lectura crítica, que tocar la línea del 1 y perder significación tiene una fuerza de asociación importante, pero luego pierde la capacidad de esa fuerza de asociación, probablemente esté dado porque hay 2 estudios que participan en este metaanálisis, que son este estudio, el de Wang y el de Zhang, que en todos los casos tocan el 1. Es decir, son 2 estudios, ¿y por qué estos no encuentran ninguna unión? Probablemente porque son estudios de 28 pacientes y no de 1.000 pacientes. Entonces, estos detalles de cómo uno se aproxima a un estudio para mí son esenciales. En este estudio de Oxford
diferente, se encuentra, todos los datos son razonables, salvo uno que veremos al final. La enfermedad tiene una importante, casi se triplica en el enfermo renal, aumenta un 75% la mortalidad en el enfermo diabético. Fijaos que este ya es un dato, pero acá ya estamos hablando de miles de pacientes. También la enfermedad crónica cardíaca, la enfermedad respiratoria, la presencia de enfermedades malignas, el hecho de tener un exceso de índice de masa corporal, pero curiosamente, este fue el único estudio y movió muchas publicaciones, que ponía que el paciente fumador, fijaos acá, esto cae del otro lado del 1, estaría protegido. Esto no es que sea cierto, acá estamos hablando de probabilidades que se deben al azar, de modelos predictivos, y a partir de esto es donde deben salir a buscarse en hipótesis trabajos bien diseñados prospectivos, que es lo que no se ha hecho todavía, por lo cual surgen muchos datos que a veces son contradictorios y confunden a la gente que no está entrenada en este sentido. La enfermedad básicamente se desarrolla en 3 fases. Un estado que es un estado, yo diría que casi benigno, donde el paciente realmente tiene fiebre, tos, una discreta linfopenia, muy poca repercusión respiratoria y en general este paciente tiene una evolución excelente. Un segundo estado donde las cosas se complican y donde comienza a aparecer la hipoxia. El grado que acá dividen estos autores en 2A, 2B está mediado por el grado de hipoxia que presentan, donde sí aparecen ya en las radiografías de tórax, pueden aparecer los típicos infiltrados bilaterales con opacidades en vello esmerilado, y por supuesto ya en sangre aparecen datos de reacción inflamatoria y trastornos en la coagulación que en la tercera etapa, cuando se desata la tormenta de citoquinas, que es en un grupo especial de pacientes con una respuesta hiperinmune y con trastornos tromboembólicos, donde está la peor fase de la enfermedad y que tiene muy alta mortalidad y en la cual ha llevado a los resultados que hemos visto y que tanto que tanto lamentamos, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la hipótesis de la agresión cardiovascular para esta enfermedad? Tratemos de verlo rápidamente. Recién había mostrado este diapositivo, Paco, al que yo le voy a agregar el de los trastornos tromboembólicos o de trombosis que al principio no se hablaron. Básicamente, una vez que el SARS-CoV-2 ha podido entrar por este proceso de endocitosis al cuerpo, puede seguir diferentes vías. Y de aquí surgen las diferentes teorías. Puede tener una acción directa de daño endotelial o de los pericitos y generar a través de esto disfunciones microvasculares que pueden llevar a cierto tipo de patologías. Mostraré específicamente un Takotsubo que podría ser este mecanismo. O puede llevar a daño endotelial de otro tipo de vasos en las arterias coronarias o en otras arterias del cuerpo, generar inestabilidad de la placa, aterosclerótica y generar cuadros, síndromes coronarios agudos, lo que puede llevar, de acuerdo a la extensión del infarto, a cuadros de insuficiencia cardíaca. Pero por otro lado, la entrada en pulmón puede determinar que en algún momento se desate este cuadro inmunológico y este cuadro se exacerbe el cuadro de hipercoagulabilidad, donde pueden aparecer fenómenos de tromboembolia, como ya veremos algún caso. Y también puede haber agresiones directas y producir miocarditis directa. Todavía hay que demostrar, y por esto es importante avanzar en las necropsias, el daño directo viral. Y todo esto, y por supuesto al paciente crónico, empeorar una insuficiencia cardíaca, y a mi entender puede haber epifenómenos de arritmias también en estos cuadros. Me pareció muy interesante, si bien nunca he sido demasiado amigo de las publicaciones de casos clínicos, me pareció muy genial esta publicación de Sánchez Recalde, que juntó y que se publicó, la pueden bajar de la Revista Española de Cardiología, donde él publica 4 casos que prácticamente son las 4 posibilidades fisiopatológicas de la expresión de la agresión de este germen o de la reacción inflamatoria y tromboembólica en diferentes pacientes. Fijaos que acá hay 4 pacientes, 2 mujeres y 2 hombres de diferentes edades, prácticamente no hay factores de riesgo, salvo acá dislipemia y acá obesidad mórbida, y que estos pacientes, el primero con arterias normales, desarrolla lo que ellos interpretan como una miocarditis aguda, hace un paro cardiorrespiratorio con tormenta rítmica, shock cardiogénico, se usan métodos extraordinarios, ECMO, ventilación mecánica y fallece. Acá está la coronariografía normal, la coronaria derecha, el árbol izquierdo, la aorta saliendo para acá y acá una angiografía pulmonar con permeabilidad de ambos vasos. Y esto queda diagnosticado en principio como probabilidad de una
miocarditis aguda, hiperfulminante. El segundo caso, un varón de 50 años, que este es un paciente que presenta un shock mixto de entrada, cardiogénico inicial, pero luego séptico, el cual desarrolla, curiosamente acá ven, un síndrome tipo Takotsubo, tenía las coronarias normales, con un patrón invertido, y este paciente a los 11 días está, a pesar de haber tenido un shock cardiogénico, a pesar de haber tenido los efectos infecciosos de la enfermedad, a los 11 días se fue con alta domiciliaria, con normalización de las alteraciones de la contractilidad. Acá hay un tercer caso de varón ya mayor, de 75 años, en el cual aparecen oclusiones. Fijaos que acá la coronaria derecha está amputada y acá aparece, pero en este paciente fallece porque presenta una neumonía respiratoria con fracaso multiorgánico, y esto es un fenómeno de los tantos que hay, trombóticos, que afecta una arteria y que pudieron atenderle, pero que no evitó de ninguna manera. Este es otro mecanismo de acción. Y por último, el cuarto caso, donde este paciente, fijaos que no tiene arterias pulmonares porque se han tapado, es un caso de tromboembolia en un paciente obeso, que sabéis que están predispuestos. Esta mujer incluso tenía un antecedente de trombosis venosa profunda. Daniel, un minutillo. No tengo ni para empezar con eso. Las arritmias cardíacas son, en mi criterio, un epifenómeno para esto, y solamente habría que destacar el cuidado que hay que tener para usar las drogas que aumentan el QTc y los pacientes que tienen la enfermedad de Brugada, que en la fiebre puede desatar fibrilación ventricular. Y nombrar la enfermedad de Kawasaki, que es un hallazgo que han hecho en Italia, el aumento importante que ha habido, que es bastante propio de esta enfermedad en procesos de este tipo. ¿Cuáles son los efectos colaterales del COVID? Ya he nombrado algunos pacos. Yo mostraré básicamente el aumento de mortalidad que va a haber que tener mucho en cuenta, porque se han reducido mucho las hospitalizaciones por síndrome coronario agudo. Aquí se ve que el 48% con respecto al mismo periodo del año anterior, y esto ha llevado a una triplicación de la mortalidad. Cuando se analicen las muertes, el sobrante y el excedente de las muertes, no todos los excedentes serán COVID, porque ahí habrá muchos pacientes fallecidos por síndrome coronario agudo que no recibieron angiografía primaria. Los datos que de momento tenemos de España, se ve que también, al igual que en España, la disminución de intervencionismo coronario percutáneo ha sido del 48%. Este es un tema que puede surgir luego en las preguntas. Me va a tener que perdonar 5 minutos, pero esto hay que poder decirlo, Jonathan. El tema de los IECA, primera comunicación que advierte cuando empieza la pandemia de que los pacientes que estaban tomando IECA podían verse más perjudicados por la enfermedad. Rápidamente sale la Sociedad Europea de Cardiología diciendo no hay evidencia. En este momento se está manejando una hipótesis que en razón de tiempo, si quieren después la digo, pero de momento no se debe suspender el tratamiento de IECA ni de ARA2 en los pacientes que lo están recibiendo bajo ningún punto de vista. Insisto, después lo puedo aclarar mejor el mecanismo. Con la cloroquina salió el trabajo de Raúl, que avisó que este podía ser un tratamiento, que ellos tenían mucha experiencia en la malaria y que puede ser un buen tratamiento para combatir al virus, pero al mismo tiempo advirtió que el estudio tenía limitaciones, incluido un tamaño muestral pequeño con un seguimiento limitado. Y hace pocos días, una semana, salió un trabajo muy grande diciendo que la hidrocloroquina o la cloroquina podían tener efectos perniciosos, aumentando los efectos adversos y la mortalidad de los pacientes. Y cuando ya iba a dejarse de usar, pues apareció una retracción, lo que es un tremendo, de una revista como el Lancet, que los autores, también de esto se puede hablar después, tuvieron que quitar el trabajo, por lo cual estamos esperando lo que se debe esperar, que son los ensayos clínicos controlados. Y este sí es el último trabajo, pero quiero poder mostrarlo. El Remdesivir, que es una de las drogas que yo creo que tiene más aspectos. Yo quiero mostrar aquí cómo hay que leer con tranquilidad estas cosas. El Remdesivir, este tratamiento, este reporte preliminar, en la conclusión pone que el Remdesivir es superior al placebo en acortar el tiempo de recuperación de los pacientes. A mí me llamó la atención que hablara de recuperación de pacientes y fui a la metodología y vi que habían cambiado, cosa que es muy rara, el punto, el objetivo primario, que era al principio el estatus clínico, es decir, la mortalidad, por el tiempo de recuperación en días. Entonces seguí el artículo y vi que la mortalidad justamente no la había reducido, es decir, no había evidencias que redujera la mortalidad.
Y al mirar la reducción del tiempo, sí vi que había una reducción del tiempo, lo que por supuesto es interesante, pero hay montones de preguntas por contestar, porque parece que reduce el tiempo en los norteamericanos, pero no en los europeos, sí en los blancos, pero no en otros lugares. En fin, que hay mucho para analizar. Ellos ponen que acorta el tiempo de recuperación y esto es útil, porque esto es útil en la calidad de vida del paciente y disminución de costes del sistema. Pero no hay pruebas todavía que disminuyan la mortalidad y ellos creen que debido a que mantiene alta mortalidad, esta enfermedad va a requerir tratamientos antivirales múltiples, un poco como el HIV, cosa que yo también creo. En definitiva, y así termino, las reflexiones. Creo que hay que extremar los cuidados de recursos humanos, esto es cuidar a la gente. Creo que hay que prever las necesidades humanas, físicas y económicas de la nueva pandemia que llegará, quizá no con esta intensidad, pero llegará. Que hay que integrar cuanto antes la investigación dentro del sistema y abrir una vía de comunicación sencilla entre los profesionales, incrementar el conocimiento metodológico de investigación, de la observación al ensayo y de lo descriptivo a lo inferencial, huir de los juicios sencillos y también de los ruidosos y tener en cuenta que las prisas nunca fueron buenas. Este diapositivo, este es el ego. Esto surgió de un comentario que me pareció de una soberbia única al comienzo de la epidemia de un investigador que no nombraré, al hacer referencia a sus investigaciones, me hizo pensar que realmente tenía un ego muy distinto al que había que tener en investigación y que yo prefería un ego que empiece con H, donde hubiera humildad, entrega, generosidad y objetividad. Y concluimos ahora sí con esta última, diciendo que el SARS tiene una asociación moderada con algún factor de riesgo cardiovascular. También la presencia de enfermedad cardiovascular agrava evolución, muy especialmente de las personas de mayor edad, donde hay que poner muy claramente el foco, que todavía ignoramos mecanismos de acción y se han expuesto algunas teorías relacionadas con la injuria miocárdica que deben investigarse, que durante la enfermedad hay que ajustar algunos tratamientos, que algunos tratamientos dirigidos a combatir el virus tienen efectos adversos sobre el corazón y que la presencia del virus ha disminuido significativamente la realización de angioplastías primarias, lo que puede haber incrementado, yo estoy seguro que lo ha incrementado, y además en cifras que nos van a sorprender, la mortalidad debida a síndrome coronariano. Muchas gracias y perdón si me he excedido mucho en el tiempo. Gracias, Daniel. Pues, Laura, si puedes, abrimos el turno de preguntas. Mientras la gente va escribiendo sus preguntas, Daniel, a mí me gustaría hacer una reflexión contigo acerca de la avalancha de publicaciones que tenemos con el tema COVID. ¿Tú crees que el hecho de la competencia brutal por sacar nuevos resultados entre las propias revistas se haya flexibilizado un poco la revisión por pares, que es básica para publicar investigaciones con rigor científico y que sean correctas? Porque ahora mismo hemos visto el tema de la hidroxicloroquina, que ahora se vuelve atrás. Ha habido ahí una especie de mafia para provocar que se publicara en una gran revista como es The Lancet o la New England Journal of Medicine. O sea, que ¿puedes decir algo en este sentido? Sí, mira, para mí yo estoy asombrado, te digo, y asombrado, como decía Paco, de observar esto al final de mi vida, porque hace tiempo que venimos observando la enorme cantidad de información que hay por diversos medios y la gran confusión que genera el no saber cómo interpretar esa información. Y esto ahora ha llegado al mundo de la ciencia y las cosas que hemos escuchado realmente a través de medios periodísticos, de periodistas teóricamente científicos, ni cuento de la gente que no conoce el mundo sanitario. El nivel de confusión que se ha generado es terrible. Y la confusión es un sentimiento muy malo porque es difícil salir de la confusión, porque uno la acomoda a sus propias necesidades. Yendo a tu pregunta o a tu comentario, que tú compartes como científico que eres también, yo creo que sí, que efectivamente, por un lado, la prisa de algunos investigadores de comunicar, tengo los primeros 50 o 100 casos y mostrar a qué nos estamos enfrentando ha sido fundamental. Y el tiempo de publicación ha batido todos los récords para artículos que antes no se habían publicado
en revistas ni siquiera indexadas. Así hemos visto una enorme cantidad de casos clínicos que a veces han sido útiles, pero también estudios en los cuales pueden llevar a enorme confusión sobre el tratamiento. Por lo cual yo creo que se han relajado las costumbres, pero que también las revistas tendrán que aprender, como todo el mundo tendrá que aprender, de qué pasa cuando te viene un tsunami, ¿no? Cuando te viene un tsunami, sea de agua, sea de virus o sea de revistas. El mundo no está preparado y en general siempre esto cuesta muchas vidas, muchas peleas, es decir, mucho ruido. Muy bien, gracias. Tenemos una pregunta ya, tenemos varias preguntas. Juan Manuel Durán pregunta, en el área de Badajoz hemos observado un aumento de complicaciones mecánicas relacionadas con el IAM. ¿Crees que el confinamiento ha tenido que ver en esto? ¿En Italia ha pasado algo parecido? Bueno, primero, Manuel, gracias y un afectuoso saludo. Le agradezco por la prisa que tenía por terminar, no le agradecí el diapositivo de las arritmias, lo corté de una guía que él hizo para ayudar a los compañeros para interpretar los cambios en el QT en el uso de cloroquina, se lo agradezco, creo que esas contribuciones de dentro del sistema son esenciales a ir formando grupos. Manuel, sí, creo que sí, y es más, quité de esta presentación un caso que hay lindísimo en la revista española de cardiología que pone una vuelta al siglo pasado, creo que pone el chaval que lo publica, porque publica un caso que me hizo acordar una publicación mía de los años 70, cuando publicábamos comunicaciones interventriculares o insuficiencias mitrales que se han dejado de ver, se empezaron a dejar de ver en la época de los fibrinolicos y prácticamente yo creo que han desaparecido desde que se hace angioplastía primaria y de que el infarto se atiende más rápidamente. Él publica casualmente la situación de una mujer que llega con dolor, que finalmente después termina muriendo por un COVID, pero que desarrolla una comunicación interventricular. Yo hace años que no vi una comunicación ventricular, había que preguntar a los compañeros ahora, pero en la UBI del hospital, los 15 años que estuve metido, creo que vi 2, nada más, y en la época pre-código de infarto. O sea, que yo creo que sí que va a haber aumento de todo, de infartos anteriores extensos. Quizás se volverá a ver alguna aneurisma de ventrículo izquierdo, tiene que ser así, porque la disminución del 40% de la atención de pacientes con infarto, ¿dónde están esos infartos? Los infartos se han quedado en casa. Hay gente que habla, el modelo que mostró Paco de compañeros y amigos míos de Buenos Aires, del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. En Argentina se manejó que esperan un aumento de la mortalidad de 5.000 pacientes. Yo no he hecho las cuentas, pero saldrán las cuentas, porque creo que en esto, tanto como en ictus, se ha dejado atender un montón de pacientes y esto habrá que preverlo para el próximo invierno. No se te escucha, Jonathan. Jonathan, abre el micro. Perdón. Miguel Ángel Rueda pregunta, ¿qué controles de enfermería cree más esenciales desde la consulta de atención primaria en beneficio de nuestros pacientes ante la pandemia sufrida? Bueno, yo no sé si la pregunta no es más para Paco. Yo contestaría, y buenas tardes, Miguel, un gusto escucharte y saber que estás ahí. Y además que Miguel trabaja en un centro alejado, y claro, tiene que tener respuestas rápidas, ¿no? Yo creo que el trabajo que ha hecho enfermería es un trabajo fantástico y además me alegro mucho que la enfermería esté empezando a tomar un rol protagónico, que haya surgido el movimiento de Nursing Now y que haya realmente estas ganas de ir formando parte realmente del control de las enfermedades crónicas y del seguimiento del paciente y que permita por ahí al médico centrarse en algunos otros aspectos y poder trabajar en equipo. Yo creo que ahora mismo el desafío realmente es tratar, primero, de asistir al paciente que ya tenemos identificado para que no deje tratamiento, para que siga haciendo sus controles, fortalecer la telemedicina. Hay muchísimas consultas que se pueden hacer en cuanto al control de la tensión arterial, en la cual en mi visión las puede solucionar el enfermero y consultar al médico de familia. No sé si coincidirá conmigo esto con Paco, en caso de que tenga dudas, pero insistir en que se tomen la atención, que tomen las pastillas, los controles de glucemia, etcétera, y estar fundamentalmente alerta a cualquier brote que puede surgir y dar información adecuada a la gente. Hay que dar información adecuada a la gente porque hoy en día yo
disculpen que lo diga así, pero el 80% de la información que estoy viendo a través de los programas de televisión, francamente me preocupan enormemente el nivel de desinformación que llevan a cabo. El nivel de sesgo de la información que hay es realmente preocupante. Nieves, Alonso Escobar, vamos a responder solo dos porque ya vamos fuera de tiempo. La primera, Nieves Alonso Escobar, enhorabuena por su excelente charla. Da gusto ver expresar con esta sinceridad el conocimiento, teniendo en cuenta la afección endotelial por la tormenta de citoquinas en esta infección, además del empleo de heparinas de bajo peso molecular cuyas dosis no están claras y se necesitan efectivamente ensayos prospectivos. ¿Cree, por lo leído, que habría algún papel de algún tipo de antiagregación? ¿Dosis bajas? Gracias. Mira, es una pregunta difícil. Ha salido toda un consenso en la revista española de cardiología, afortunadamente, para plantear y hay en la guía que hice mención de Manolo, también la hizo circular, donde se ponen los diferentes planteos con el paciente para darles heparina en diferentes, desde dosis profilácticas, dosis intermedias o dosis terapéuticas de heparinas de bajo peso molecular. Hay un estado de activación plaquetaria, por lo cual yo creo que es una posibilidad abierta. El tema de la coagulación va a traer un debate enorme acerca del papel exacto que juega, igual que la inflamación y los inhibidores de la interleuquina 6. Yo creo que ahí para el paciente grave hay un marco de trabajo enorme, absolutamente enorme, que debe estudiarse. Y creo que sí, pero lo estoy diciendo esto, solamente aprovecho mi avanzada edad para permitirme decir que creo que los antiagregantes pueden estar agregados, pero no creo que haya una evidencia definitiva. Y aclaro también que en el propio consenso que saca la Sociedad Española de Cardiología hace la aclaración que todos los consejos que da parten de experiencias adquiridas, de cosas que se hacían antes de que saliera la medicina basada en la evidencia. Hoy en día yo diría que hay que ser muy cauto, hay que atender a los pacientes obviamente con toda la honestidad posible y hay que preparar muchos estudios. Tenemos que lograr que el CES se meta de lleno en la investigación. Desde el INUVE vamos a trabajar mucho, Vicente también Caballero está empeñado en ello, para ver si podemos realmente lograr tener un espacio que nos permita tener estas conversaciones, avanzar en hipótesis, hacer pacientes, tratar pacientes, formar redes, en fin. Creo que hay un espacio para la ilusión muy grande dentro del CES si realmente sabemos aprovechar esta tragedia que ha sido el COVID y tratar de sacar de estas miserias cosas positivas para el futuro. Jesús María García Garzón te felicita por la presentación y pregunta cómo afecta el COVID al pericardio, como enfermedad de etiología autoinmune o viral entre las más frecuentes. ¿Puede empeorar o aumentar la mortalidad la periocarditis en el COVID-19? No me refiero a miocarditis. ¿Puede empeorar el estado del paciente con la toma de corticoides como tratamiento de la periocarditis, además de la colchicna 0,5 si es COVID positivo? Te agradezco la pregunta, pero también voy a seguir con la sinceridad. No he visto artículos específicamente referidos a casos específicos de pericarditis, es decir, derrame pericárdico sin afectación del miocardio, que supongo que habrá también. Los mecanismos de acción, si son por agresión directa o secundaria a la reacción inflamatoria y a la tormenta de citoquinas, no está claro. Es decir, por eso mostré 4 casos de evolución distintos, donde se jerarquiza la miocarditis porque puede ser, no siempre, pero puede ser fulminante y matar al paciente. No sé, lo buscaré después y eventualmente lo contesto porque me has puesto en un punto interesante para hacer la búsqueda bibliográfica de específicamente pacientes que exclusivamente hayan desarrollado pericarditis. Yo daría por descontado que son miopericarditis, ¿no? Pero claro, hay pericarditis puras, como que estamos acostumbrados y que hemos visto muchas. Yo me acuerdo que solía contar alrededor de 18 por año en mi hospital, pues las contaba y las apuntaba, siempre fue un vicio en los años que estuve en el hospital de Don Benito, pero eran habitualmente por Coxsackie, ¿no? Y eran generalmente banales, pero algunas levantaban troponinas
y uno diagnosticaba como miopericarditis. Así que no sé qué contestarte mucho a tu pregunta. El uso de corticoides es complicado en esta enfermedad por la evolución que tiene, ¿no? Es decir, creo que no estoy capacitado para contestar la pregunta. Venga, la última. Marta Pascual Caro pregunta: en residencias de mayores hemos observado en pacientes positivos por COVID-19 que era más probable la mejoría en pacientes que usaban anticoagulantes y heparinas de bajo peso molecular. ¿Sabes si hay alguna publicación al respecto en mayores? ¿Si hay alguna publicación al respecto en mayores? Bueno, yo creo que digamos, está bastante claro y en algún momento se aclaró. Lo que pasa es que en algún momento se pensó que toda la enfermedad era tromboembólica, ¿no? Como suele pasar en estos péndulos, ¿no? Al principio todo inflamatorio, después todo tromboembólico, y es el cuerpo que estalla en una situación realmente muy grave. Yo creo que es probable, yo no conozco trabajos que hayan mostrado que el paciente anticoagulado previamente esté mejor. Probablemente los haya, y también puedo quedarme comprometido en buscarlos. Pero no me parece raro que esto favorezca, porque hay un grupo de pacientes que hace fenómenos trombóticos, y hemos visto algunos en las arterias coronarias de golpe, o fenómenos de tromboembolia pulmonar en caballo, como uno ya no veía, ¿no? Realmente. Por lo cual yo me comprometo a buscar información en este sentido, pero no me parece raro que el paciente mayor anticoagulado tenga una mejor respuesta o una menor mortalidad. No me parece raro. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Las demás preguntas que aparecen aquí serán contestadas por correo electrónico. Pues nada, ya solamente cerramos. Dejo la palabra tanto a Vicente como a los ponentes, si quieren decir 30 segundos, un par de conclusiones y damos por terminado el webinar. Sí, Jonathan, yo tenía algunas reflexiones que hacer respecto a la webinar que hemos celebrado. En primer lugar, agradecer a los dos ponentes que hayan dado su visión tanto de la atención primaria como de la cardiología sobre el riesgo cardiovascular y COVID-19. También agradecer mucho a todos aquellos que nos habéis seguido. La verdad es que ha sido estupendo que una cantidad intensa de profesionales hayan estado esta tarde de martes pendientes de Teams, de la herramienta que teníamos en nuestro bagaje de Office de Windows, y mira por dónde la situación nos ha hecho que la utilicemos y con creces. También agradecer, como he dicho antes, a Ferrer por su patrocinio no condicionado y, cómo no, a todas aquellas personas que han estado detrás de la realización, como es Jonathan, como es Laura, como es Hanna, etcétera, etcétera. Y me siento muy satisfecho como director general. Como reflexión final, quería destacar varias cosas. Primero, el encuentro que hemos tenido entre el colectivo de profesionales y científicos en torno a una webinar en Extremadura. Repito, la primera webinar que se hace desde una institución pública y no desde un colectivo de sociedad científica, colegios médicos, etcétera, con lo cual me congratulo por ello. Quería destacar, sobre todo, que se ha puesto de manifiesto que el colectivo de la enfermería, esa especialidad muchas veces denostada, tiene que incorporarse sobre todo a lo que es el seguimiento y control del paciente crónico. Yo considero que tiene que aportar muy mucho, como siempre lo ha hecho, y en estas circunstancias más todavía. Otra reflexión es que las tecnologías de la información y la comunicación han venido para quedarse, tienen que complementar muy mucho la labor de los profesionales, y simplemente ya daros las gracias a todos y deciros que con estas y otras muchas herramientas, la Consejería de Sanidad y en particular la Dirección General de Planificación, Formación y Calidad la vamos a hacer entre todos, con lo cual yo estoy dispuesto a recibir cualquier sugerencia, cualquier petición que se me haga, que muy gustosamente trasladaremos en el aspecto formativo. Como bien ha dicho Daniel, tenemos un instituto universitario de investigación biosanitaria al cual le vamos a dar la preponderancia que tiene, va a ser el núcleo de la investigación sanitaria en Extremadura y cómo no, a raíz de la pandemia, pues vamos a celebrar su puesta de largo con estudios, espero, que nos lleven a clarificar muchas preguntas que he visto en el chat, sobre todo preguntas de ámbito de la epidemiología, preguntas dentro del ámbito de la inmunología
y cómo no, de la mano del proyecto MEDEA, el proyecto estrella de la Consejería y del SES en particular, pues también se van a hacer estudios dentro de INUVE sobre valoración molecular, con lo cual, con esos 3 estudios vamos a responder a muchas preguntas de por qué se infectan ciertos pacientes, por qué afecta a uno, por qué se mantienen, por qué algunos tienen tanta gravedad y otros menos. O sea, todas esas incógnitas vamos a intentar clarificarlas desde una pequeña región de 1 millón de habitantes como es Extremadura. Sin más, daros las gracias y os convoco a la próxima webinar, que tendréis información de ella por redes sociales, por Fundesalud, la página web de Fundesalud, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias a todos y que paséis buena tarde. Gracias. ¿Alguna última conclusión, Paco o Daniel? Bueno, por mi parte, agradecer a Fundesalud el confiar en mí y darme la oportunidad de estar junto a un ponente histórico como el doctor Daniel Fernández Vergé, que me ha parecido felicitarlo por su charla y por los conocimientos que ha expuesto y que ha dado al equipo de Fundesalud, a Jonathan, a Laura, a Ana, a todos, que por lo fácil que nos han hecho. Yo es creo que la segunda webinar en la que participo y lo he visto todo bastante cómodo, bastante sencillo. Animar a todos a participar en la siguiente que haga Fundesalud y a creer en que la atención primaria va a cambiar y que el COVID va a impulsar pues, un cambio de paradigma en el que todos debemos estar implicados. Tanto medicina, enfermería, los profesionales de la salud. Y muchas gracias a todos. Gracias, Paco. Daniel, si quieres decir algo. Sí, yo agradezco, realmente ha sido un placer y de verdad, estar con Vicente, estar contigo, Jonathan, estar con Paco, con Laura, con Ana, en fin, agradecerle a todo el mundo, a los que están presentes, la inquietud enorme que tenemos de que esto persista en el tiempo, ¿no? Yo sé y me queda claro que Vicente está en esta tarea y tengo plena confianza en su capacidad de trabajo y en su interés en que esto siga adelante. Y seguir insistiendo en la importancia de la formación en lectura crítica de la literatura científica. Yo creo que no hay inversión más barata y más rentable, más coste beneficiosa, que todos los profesionales sanitarios puedan entender, interpretar un artículo e incorporar una información como conocimiento. Creo que este punto ya lo hemos hablado con Vicente, él está metido y se me consta para que esto pueda llegar, empezar por lo menos con los residentes, con la gente más joven, pero creo que podemos dar herramientas a la gente que les dé autonomía y que además se va a revertir en una mejor atención de los pacientes y no tengan duda en un uso de los recursos que son finitos mucho más sensato. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Daniel. Pues nada, como habéis visto en el panel de preguntas y respuestas, ahí tenéis tanto el examen de evaluación o el cuestionario de evaluación como el cuestionario de satisfacción que se enviará por correo electrónico también para que lo podáis contestar más tarde cuando queráis. Nada, si ninguna de mis compañeras tiene ninguna cuestión que nos hayamos quedado en el tintero, pues nada, agradeceros a todos, que hemos llegado a 60 y tantos, 70 algunas veces conectados. Ha sido todo un éxito. Agradecer a los ponentes, a Vicente por el apoyo y por iniciar todo esto, y a Ferrer también por su apoyo no condicionado. Y nada, si no tenemos nada, doy por clausurado y cierro el webinar. Muchísimas gracias a todos y especialmente a los asistentes por vuestro tiempo. Adiós. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.